Bueno, mis hermanos, continuamos con nuestra clase de panorama de la Biblia libro a libro. Como recuerdan, vimos el domingo pasado, primera y segunda de Samuel. Así que hoy nos corresponde ver los libros de primera y segunda de Reyes, como tienen ahí en sus manos. Si me acompañan en su folleto, o vayan ahí leyendo mientras yo les voy comentando. A manera de introducción, poco un panorama. Recuerden que en este esfuerzo del estudio de los textos, en esta panorámica, como su nombre bien lo dice, es un esfuerzo desde arriba, a alto nivel, sacando la mayor cantidad de contenido del mismo, sobre todo los puntos principales es lo que queremos resaltar, y la narrativa y ese flujo del autor, el espíritu del autor al construir estos manuscritos. Así que si introducimos estos textos de primera y segunda de Reyes, podríamos decir que en primer lugar nunca fueron dos libros, sino siempre fue un solo libro. La manera en cómo se construyó y cómo el autor y el flujo del mismo lo presenta es un solo manuscrito que compila toda la información sobre esas crónicas, sobre ese relato, sobre esa bitácora que el autor pudo capturar a través del evento, donde principalmente se narra, y la narrativa es los reyes de Israel post-davídico. En segundo lugar, es una compilación que por mucho tiempo se consideró que fuera un autor, pero posiblemente es más de un autor, el que tenemos aquí en lo que es la narrativa de primera y segunda de Reyes, esa crónica histórica del relato, sobre todo de la tierra prometida babilónica a los israelitas. En esa presencia de los israelitas en Babilonia es donde primariamente vemos relatar todo lo que es primera y segunda de Reyes. De hecho, si vamos a fechas específicas, los acontecimientos registrados en Reyes se extienden desde la crónica del rey Salomón, alrededor del año 970 a.C., hasta el exilio 400 años después. Durante este tiempo el reino, como estaba dividido en regiones, en la región del norte y en la región del sur. Entonces, básicamente este es un panorama muy breve del contexto histórico, geográfico y de la narrativa de primera y segunda de Reyes. Por lo tanto, ¿qué veremos a modo de bosquejo hoy en estos textos que estamos trabajando de primera y segunda de Reyes? En primer lugar, vamos a ver el pueblo de Dios con su rey de la promesa, el rey Salomón, primera de Reyes del 1 al 11. El pueblo de Dios con sus imperfectos reyes del norte. Aquí vamos a comenzar a ver ya esa división geográfica, norte y sur. Imperfectos reyes del norte, reyes de Israel, por supuesto, en primera de Reyes del capítulo 12 a segunda de Reyes 21. El pueblo de Dios con sus imperfectos reyes del sur, y esto está en primera de Reyes 12 y segunda de Reyes capítulo 21. Y el pueblo de Dios con su mejor rey, el rey Josías, en segunda de Reyes capítulos 22 al 23, y el pueblo de Dios con su último rey Joaquín, segunda de Reyes 24 al 25. Algunos detalles sumamente importantes sobre primera y segunda de Reyes. Bueno, en primer lugar, este estudio de primera y segunda de Reyes tiene un tema, y creo que ustedes lo tienen ahí en su manuscrito, pero ese tema principal de primera y segunda de Reyes nos lleva, una vez leemos el texto, a darnos cuenta que ahí no estamos hablando solamente de las figuras de los reyes, ahí no estamos hablando del linaje de David y esa sucesión en el reinado de Israel. Ahí no estamos hablando solamente de los aspectos muy políticos del pueblo de Israel y el rol de los reyes. Ahí estamos hablando de cómo se compila y se captura la historia de un pueblo que estaba caminando de espalda a Dios, porque sus gobernantes estaban de espalda a Dios, y por el pecado de sus gobernantes de estar de espalda a Dios, las maldiciones que iban a sobrecaer sobre el pueblo eran evidentes.
¿Basado en qué? En Deuteronomio 28. Recuérdense que en Deuteronomio 28, ¿cuál era la promesa de Dios para su pueblo? Si obedeces mis mandamientos y mis estatutos y vives conforme a ellos, serás bendecido. Pero si no lo haces, será todo lo contrario. Entonces los reyes que aquí vamos a estar viendo y el relato de los reyes estaban caminando de espalda a Dios y un poco conectando con lo que hablábamos justo en la clase pasada. Veamos un pueblo que iba en una decadencia espiritual y moral, un pueblo que se estaba apartando de sus preceptos, de la voluntad de Dios, de ese deseo de Dios para con ellos, de que sirvieran a Dios de todo corazón y que Dios fuera su prioridad. El pueblo se había apartado de eso. Mejor ejemplo, como lo vemos, donde dicen, danos a un rey, como los demás pueblos. Eso fue en Samuel. Y ahí comienza esa narrativa que evidencia que el pueblo ciertamente ya no estaba caminando conforme a la voluntad de Dios. Y es en esa etapa donde la figura de los reyes comienza a funcionar como ese modelo democrático, si así podemos llamarlo, para tener quizás un título más actualizado a nuestros días. Y es en esa realidad de que el pueblo pedía un rey como los demás pueblos que no creían en Dios tenían. Dios le concede esto, pero vemos conjuntamente con esto cómo había una decadencia en el ejercicio de esos reyes desde la perspectiva espiritual y moral. Y es en esos dos escenarios donde vemos que el pueblo iba evolucionando, iba hacia atrás. En lejos de estar más cerca de Dios, estaban más lejos. Pero importante, y miren, y ténganlo a mano en su memoria, el rol del gobernante, del rey, era vital en esta etapa. Porque recuérdense que en la etapa monárquica, donde los reyes gobiernan, los reyes se convertían en los intermediarios entre el pueblo y Dios. Porque antes de los reyes, ¿qué tenían? A los profetas, los jueces. Samuel era quien intercedía y era el intermediario entre la voluntad de Dios y lo que el pueblo debía hacer. Pero cuando sale la figura del profeta, del juez, de Samuel, y entran los reyes, ahora los reyes no solamente tienen el deber político, económico y de gobierno local del pueblo, sino que también tienen que darle cuenta a Dios por el pueblo. Y el pueblo tiene que someterse al rey, porque el rey está representando a quien gobierna, que en este caso era Dios quien gobernaba. Por lo tanto, si la cabeza está mal, ¿qué pasa con todo el cuerpo? Y era lo que estaba pasando en los reyes. Los reyes que el pueblo tenía eran reyes que estaban obrando mal conforme a la voluntad de Dios. Y por eso el pueblo iba mal. Por lo tanto, cuando vemos eso, tenemos que preguntarnos si en ese tema principal que vamos a estar viendo, donde el pueblo ciertamente estaba mal moral y espiritualmente porque sus gobernantes estaban mal y porque estaban obrando conforme a todo lo opuesto que Dios había establecido, Deuteronomio 28, para su pueblo. Recuérdense, para el pueblo de él no tiene que ver con lo otro. Dios nunca ha tenido que ver con otros pueblos. Dios siempre ha tenido que ver con su pueblo. Y cuando decimos no ha tenido que ver, sí, en su contexto es que los preceptos de Dios no son para que todo el mundo lo haga. Es para que su pueblo elegido lo haga. El que también lo haga, bueno, gloria a Dios. Pero Dios obra conforme a su voluntad y sus estatutos están establecidos para su pueblo. Así lo vemos en las Escrituras. Por lo tanto, si el pueblo estaba cargando con consecuencias negativas, ¿por qué? Por el obrar negativo del gobierno de la temporada y de ellos también, ¿qué más estaba pasando, mis amados hermanos? Bueno, que posiblemente todas las consecuencias que el pueblo experimentó, y vamos a ver ya de inmediato en la narrativa de Reyes, son la evidencia de que el juicio de Dios se cumple. De que si Dios le dijo a su pueblo, obra conforme a mi voluntad, a mis estatutos, dame la prioridad a mí, y el pueblo no lo hizo así, y estaba prescrito por Dios de que si no obraban conforme a sus estatutos, Deuteronomio 28 nuevamente, consecuencias negativas iban a venir sobre ellos. ¿Qué está pasando aquí? Que evidentemente lo que vamos a ver en lo adelante es el ejemplo de que Dios cumple su promesa. Samuel nuevamente,
Dios no solamente cumple las promesas de bendición, Dios cumple todas sus promesas. Y eso nos hace reflexionar un poquito de cómo también hoy nosotros, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, tiene que tener cuenta de que Dios cumple todas sus promesas. Y en Cristo tenemos gracia y misericordia, pero no nos equivoquemos, Dios es un Dios justo. Por lo tanto, podemos dividir toda la estructura que vamos a ver y como quizás el preámbulo de todo lo que pasa en Reyes en dos puntos súper prácticos. El pueblo de Dios sin rey, Moisés y los jueces, y conecta todo esto con lo que vimos en Samuel. Y el pueblo de Dios sin rey, Moisés y los jueces, y eso lo vemos en 2 de Samuel capítulo 7. Entonces, mis hermanos, entrando de una, como dicen los colombianos, de una, el pueblo de Dios y el rey de la promesa. ¿Recuerdan qué pasó con David? David vino a ser esa figura de ese rey prometido, un rey mejor. Recuerden esas palabras, prometido, mejor. Un rey mejor que el pueblo había elegido. En 1 y 2 Samuel, la elección del pueblo por un rey llevó evidentemente a quién, a Saúl, pero en base a preceptos y características que el pueblo entendía que él cumplía desde un aspecto exterior. Pero Dios elige a David por condiciones que solamente Dios quería elegirlo, no solamente por aspectos externos o cualidades como a veces muchas personas consideran. Bueno, David era un hombre conforme al corazón de Dios, no era porque simplemente David hacía o no hacía, era que Dios había propuesto de que fuera él, fuera ese el elegido para ese mejor rey. Pero ¿qué pasó en la decadencia también de David y su pecado? Que Dios redime a David, Dios lo perdona, pero le dice: tú no me construyes el templo, tus manos no están aptas para hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Dios cumple su promesa y de la descendencia de David viene uno. ¿Y cuál sería ese? David tuvo muchos hijos, pero ¿por qué Salomón particularmente era el de la promesa? Bueno, los textos dicen lo siguiente. Dios le hizo a David una promesa, que su linaje nunca fallará, que de los descendientes de David no faltaría ¿quién? Un varón para el trono. Por lo tanto, Salomón, entre muchos de los hijos de David, fue el que Dios había elegido, y lo vemos en qué confirmación, en que Dios concede a Salomón una sabiduría sin igual. Reyes 3:12. Ahí comenzamos a ver la evidencia, la señal de parte de Dios que era Salomón y no eran otros. Que Salomón cubre el pacto de ¿quién? El pacto de Dios, de que del linaje de David iba a venir uno que iba a ser mejor que David en aspectos quizás no necesariamente de la figura de David como un tipo de Mesías, sino que no iba a cometer el pecado de David, específicamente hablando, porque sabemos que Salomón también estuvo envuelto en muchas otras cosas. Pero particularmente Dios eligió a Salomón, y la señal que lo evidencia es que le dio una sabiduría sin igual. Y de repente eso nos puede nosotros guiar a entender cómo estaba construyendo Dios la historia. Ese pueblo no necesitaba un guerrero como David. Ese pueblo necesitaba a alguien que con sabiduría lo hiciera ¿qué? Los encaminara a Dios. Y Salomón hizo eso. A pesar de su pecado, a pesar de su época gris, Salomón encaminó al pueblo a la adoración a Dios, construyó un templo y con sabiduría restauró la adoración a Dios en el templo. En toda la narrativa de Reyes, entre el capítulo 1 y 11, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver a Salomón instituyendo ¿qué? Los sacerdotes, los roles de la iglesia, no iglesia, de la eclesía, porque no había iglesia en ese momento, de la reunión, los roles, los papeles, qué tenía que hacer qué, quién, cuándo, cómo. Y esa sabiduría fue dada por Dios justo para que se implementara y se pusiera en marcha para eso. ¿Recuerdan la valentía de David?
La valentía de David fue dada por Dios. ¿Para qué? Para que librara batallas por el pueblo y que llevara al pueblo de un punto A a un punto B. Pero la sabiduría que Dios le dio a Salomón se la dio justo también para lo mismo, para que llevara al pueblo de un punto A un punto B, pero en la adoración, en la devoción a Dios, en restaurar el valor de Dios para el pueblo, en posicionar a Dios nuevamente como el Dios que debe ser adorado por el pueblo. ¿Ven cómo Dios va conectando todo y cómo la narrativa de los reyes definitivamente nos deja ver cosas muy interesantes? Pero cuando vemos el trasfondo de Deuteronomio, nos damos cuenta de qué, de que el pueblo, aunque Dios trajo a un Salomón, el pueblo como quiera no estaba caminando conforme a la voluntad de Dios. Y eso de repente nos pone en expectativas. ¿Y qué va a pasar ahora? El pueblo tiene a un sustituto de David, se cumple la promesa de Dios. Si se cumple la promesa de Dios de que no faltaría del trono de David o del linaje de David, rey, alguien, un hombre que continuara lo que Dios había prometido por medio de David. Entonces, ¿qué pasa ahí si el pueblo como quiera no está caminando conforme a la voluntad de Dios? Bueno, que se van a cumplir las promesas de Dios. Juicio viene para el pueblo. Porque volvemos, Reyes nos da la evidencia clara de que Dios cumple todas sus promesas. Las promesas de bendición y prosperidad, como también las consecuencias por caminar en el sentido opuesto a Él. En segundo lugar, ¿qué vemos también en Reyes? Bueno, vemos el pueblo de Dios con sus imperfectos reyes. Y esa palabra es muy importante, porque aunque Dios había prometido un mejor rey que Saúl, un David que era mejor rey, un David que fue llamado varón conforme al corazón de Dios, estos hombres eran hombres imperfectos y pecadores. Lo vemos en David, lo vemos en Salomón y lo vamos a ver en toda la narrativa de los reyes, como cada uno de los reyes, tanto del norte como del sur, del pueblo de Israel, eran reyes que tenían cola que le pisaran. Eran reyes que habían cometido errores, pero que también cometían errores puntualmente. Por ejemplo, el primer rey de Israel, post este modelo monárquico, David, mejor dicho, Saúl, David, Salomón, Jeroboam, primer rey, fuera de ese linaje de David. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo él? Llevó el pueblo a la idolatría de inmediato. Es decir, su estreno, si fuera un congreso, su primera legislación, a la idolatría. Llevó al pueblo a hacer ídolos, a adorar figuras, a construir. Hizo toda una industria de la manufactura de ídolos. Activó modelos de fabricación de ídolos. No solamente en el sentido técnico, literal, donde en la narrativa vemos cómo se establecieron lugares donde se construían ídolos, personas que hacían y fabricaban los ídolos para dárselos al pueblo, sino que también instituyó, fíjense, el antitipo o lo contrario. Mientras Salomón, construyendo el templo, establece la norma y el modelo en cómo el pueblo tiene que adorar a Dios, cuándo, dónde y cómo en el templo, quién conduce la adoración, quién hace qué cosa para Dios. Aquí entonces Jeroboam, que es el primer rey que no es después de Salomón, que hace todo lo contrario. Mientras uno acerca a Dios, el otro ¿qué hace? Aleja. Claro, pero recuerden que aquí estamos viendo aspectos específicos. El pecado de David y de todos los hombres de la Biblia no fue ocultado por Dios. Dios se tomó la gentileza de que nosotros pudiéramos ver el pecado de los hombres de manera expuesta, explícita y clara. Por lo tanto, como dice mi hermana, sí, Salomón también cometió pecado de toda magnitud, pero aquí estamos hablando del específico de la idolatría, de esa idolatría que se ve expuesta en la adoración. Recuerden cuando Moisés bajó del monte Sinaí, ¿qué fue lo primero que encontró? A un pueblo adorando a otro Dios, rindiéndole tributo y culto. Y esto es lo que justamente estaba Jeroboam estableciendo como una norma. Porque sabemos, y a ver, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Si hacemos ídolos de lo que sea, de lo más sublime podemos hacer un ídolo.
y tornar una adoración innecesaria e incorrecta a cosas que no la necesitan. Pero aquí estamos hablando de una religión, esa sería la palabra. Jeroboam estaba estableciendo era una metodología sistemática de adoración en forma de culto y servicio. Todo lo opuesto a lo que estaba haciendo Salomón, o lo que hizo Salomón cuando construyó el templo y estableció las normas del pueblo en la adoración a Dios. No sé si me entiende con eso, mi hermana. Perfecto, buenísimo, gracias. Entonces, aquí vemos a un Jeroboam que lo que está estableciendo es literal, es una religión de idolatría. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos a un pueblo que tristemente está despegándose de Dios cada vez más porque sus cabezas andan mal. Y cuando lo aplicamos a la iglesia hoy, ¿ven lo importante de la predicación? ¿Ven lo importante de la palabra? De que los pastores que enseñan la palabra al pueblo de Dios lo hagan con la mayor integridad posible desde sus incapacidades. Porque son hombres pecadores, falibles. Pero cuando se exponen a la palabra y se esfuerzan por exponer al pueblo la palabra de Dios, posiblemente, mis amados hermanos, estamos librando una batalla espiritual. Porque de manera natural el hombre lo que quiere es lo opuesto a Dios. Y es por eso que cuando las cabezas se esfuerzan para que el pueblo se acerque a Dios, para que el pueblo conozca a Dios íntegramente a través de su palabra, definitivamente hay bendición allí. Entonces, lamentablemente, los reyes no escuchaban y dirigían al pueblo en una decadencia cada vez mayor. Los reyes no prestaban atención a lo que Dios estaba diciendo a través de sus estatutos, y por eso no estaban conduciendo al pueblo a la adoración adecuada a Dios. Pero en tercer lugar, ¿qué vemos? Vemos el pueblo de Dios con sus imperfectos reyes del sur. Y aquí vamos a ver un poco de cómo se fue dividiendo en geografías el pueblo de Israel, y lo vamos a entender mejor al final de la narrativa, porque es relevante entender que había un pueblo del norte y un pueblo del sur. ¿Cómo nos aporta eso para entender el plan de Dios y el propósito que está relatando justo el autor de Reyes? Porque vemos que las tribus, vemos a Judá, vemos tribus que se van formando, y que justo esas tribus estaban caracterizadas ¿por qué? Estaban caracterizadas porque cada una estaba teniendo una cosmovisión, una manera de pensar distinta. Y cada una estaba dando prioridad a Dios en diferentes maneras. Y capaz eso también nos permite ver y entender. A veces alguien le ha preguntado, ¿por qué hay tantas divisiones de iglesia? Bueno, porque definitivamente como el ser humano piensa, así como piensa de diferente, así es la congregación. Sin embargo, lo que siempre debe caracterizar a una iglesia de sana doctrina o una iglesia que sirve al Señor es la prioridad que le dan a la Escritura. Es allí la principal diferencia. Más que de forma y de estilo, es aquí en qué posición tiene la palabra en nuestra congregación. No conforme a como yo creo, porque hay algunos que dicen, no, nosotros somos fieles a la palabra. Pero cuando usted lo compara, dicen, no hay tal fidelidad. Entonces aquí fíjense cómo vamos viendo el contexto de Reyes, entendiendo un poco de lo que iba pasando allí, pero también conectando eso con la realidad y el contexto de nosotros hoy. Porque todo el Antiguo Testamento apunta a algo diferente, algo mayor, algo mejor, pero que también tiene una aplicación para nosotros hoy en la iglesia del Señor. Entonces vemos en esa diferencia y en esas tribus en Primera de Reyes capítulo 12 hasta Segunda de Reyes capítulo 21, vemos esa diferencia en cómo ya los grupos sur y norte se diferencian en perspectiva, en prioridad a Dios. Esa decadencia del pueblo, cómo se ve más marcada en uno que en otro. Pero ¿qué vemos también? Vemos que la promesa de Jehová a David, de que de su linaje no iba a faltar uno que fuera en el trono, también aquí encuentra un espacio, un hueco. Muere Salomón, entonces ¿dónde está el hueco? ¿Dónde está el hueco de ese que va el sucesor? El sucesor conforme al plan de Dios. Entonces, en esta división geográfica comenzamos a ver
una vez más a Dios orquestando su plan y trayendo y garantizando sucesión. Porque hay una promesa que Dios le hizo a David de traer un sucesor. ¿Pero por qué la hizo? Por amor a David. Lo hizo por amor a David y vemos claramente en las escrituras esto. Otra cosa que también vemos es cómo todos los reyes de la narrativa de reyes eran comparados con David como el mejor rey y con Saúl como el peor. Los dos extremos, el mejor y el peor. Y sí, sabemos que David tenía pecado, pero recordemos una vez más que aquí el elemento principal, conforme a la narrativa del Antiguo Testamento, no es solamente quién está mal o quién está bien, es dónde estaba Dios orquestando su plan. Adelante, mi hermano. Justo ese es uno de los temas que vamos a ver. Y fíjense cómo en esta estructura de los versículos de los capítulos del 12 al 21 de Segunda de Reyes, ¿qué vemos? Vemos esta narrativa donde comienzan los gobiernos norte y sur a establecerse. Vemos la comparación entre mejor y peor desde el punto de vista de David como mejor rey, Saúl como peor, para traernos con más claridad ahora hacia el punto de, ok, ¿quién entonces es el mejor rey? No quién es el peor, quién es el mejor rey. Entonces Reyes finalmente alcanza un clímax, un punto cúspide, cuando justo nos presenta la figura de un mucho mejor rey. Mejor que David desde el punto de vista de la bondad, de la devoción a Dios, del compromiso con Dios. ¿Y quién es ese? Josías. Reyes, tanto primera y segunda, no se esfuerza por mostrar muchos logros humanos. No se esfuerza por mostrar, wow, qué grande fue Salomón por su templo, qué grande fue Josías por aquello, qué grande fue Jeroboam o qué malo. El esfuerzo de Reyes no está para nada en las cosas que los hombres hacían. Déjenme leerle que cita un autor. Es interesante que muy pocos éxitos mundanos o humanos de los reyes se reportan en el libro. Lo que realmente le interesa al autor es si están obedeciendo o no a Dios. Ven nuevamente cómo conecta toda la narrativa de Reyes y el pueblo que camina con gobernantes y conecta directamente con Deuteronomio 28. Y ahí vemos la progresión de las escrituras, cómo esas bendiciones y maldiciones de Deuteronomio 28 estaban siendo dadas al pueblo y íbamos a verlas materializadas con más claridad en esa etapa donde ya no era Moisés, donde ya no era Samuel, donde no era ninguno de los profetas que Dios había levantado gobernando el pueblo, sino más bien cuando el pueblo caminara con el pueblo. Porque el gobernante es un hombre, diferente a los jueces que eran hombres, profetas que habían sido destinados por Dios para un rol sacro, para algo sin igual. Los reyes eran gobernantes. Entonces el pueblo caminaba con el pueblo. Tenían esa democracia, pero era justo en ese momento donde el pueblo ya no tenía la figura de ese sacerdote, ese profeta por encima de ellos, donde el pueblo tenía que demostrar fidelidad a Dios. Parecido como lo que pasa con nuestros hijos, ¿no? Cuando ya no estamos nosotros los padres sobre ellos, es allí la prueba buena. Es allí donde ellos tienen que demostrar fidelidad. Es allí donde ellos tienen que demostrar lo que tienen dentro de sí mismos. Entonces aquí estamos viendo la evidencia de cómo Dios sí tomaba mucho en cuenta lo que Él había prometido. Por lo tanto, y llegando ya al clímax, y espero que ustedes estén entendiendo que desde la perspectiva de la panorámica de libro a libro, el esfuerzo que hacemos es de traer los puntos más importantes que conectan el hilo conductor de toda la narrativa, libro por libro del Antiguo Testamento, en el caso específico del Antiguo Testamento. Fíjense cómo vemos aquí en Reyes esta progresión de lo que comenzamos a ver en Samuel. La figura del rey, el rol del rey, lo que pasó con el pueblo, la decadencia. Cómo conecta aquí, lo vemos, donde eso no pasa simplemente porque pasa, no, tiene una razón, y es que los gobernantes estaban caminando de espalda a Dios, y como estaban caminando de espalda a Dios, el pueblo tampoco quería servir a Dios adecuadamente. Y es en esa progresión donde vemos cómo
todo conecta para luego, y lo vamos a ver en unos par de segundos, cómo Dios entonces revela su plan. Entonces, este rey Josías, vamos a ver a Joaquín primero. El pueblo de Dios con su último rey Joaquín. Dice, eso está en Segunda de Reyes 24 al 25. ¿Quién era Joaquín? Joaquín era nieto de Josías. Si vemos un paso atrás, estamos viendo un escenario de Jeroboam, un escenario también un poco turbio. No, perdón, lo que pasa es que me pasé del 4 al 5. Sí, no, perdón. Era yo que me iba a volar un slide. Entonces, hablando de Josías, que lo mencionamos como el mejor rey, como ese que era mejor que David en bondad, en cualidades, no solamente de obediencia a Dios, sino de devoción a Dios. Este rey había sido presentado en una profecía. 300 años antes, el rey Manasés había profetizado lo que hoy era Josías en el contexto de los reyes. He aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará a ti, a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombres. Recuérdense qué hizo Josías. Él desbarató todo lo que Jeroboam había establecido como estructura de culto a ídolos. Llega y lo primero que hace, no, en vez de decir geopolíticamente hablando, ¿cómo está el pueblo? Vamos a enfocarnos en la finanza, en la estructura de guerra. No. Desbarató el culto a ídolos. Salomón establece el culto a Dios por medio de la construcción del templo. Dios se glorifica, su presencia está en medio de ellos. Pero vienen estos reyes que están caminando de espalda a Dios y entonces establecen un culto distinto, no al Dios de Israel, a ídolos. Y por años el pueblo estaba sumergido en esa pobreza espiritual y moral. Viene Josías, un rey mejor, ¿y qué hace? Desbarata la adoración a ídolos, la idolatría, el culto a otras figuras que no fuera el Dios verdadero. Y es por eso que en la profecía de 300 años antes del nacimiento de Josías dice que va a quemar hueso sobre hueso. Lo primero que hizo Josías fue agarren a todos esos sacerdotes de ídolos falsos y elimínenlo. Destruyó la idolatría del pueblo y el culto a otros dioses. Por lo tanto, ¿qué estaba haciendo Josías aquí? No instaurando la adoración verdadera como lo hizo Salomón cuando construyó el templo. Ahora le está restaurando. Josías restaura la verdadera adoración del pueblo de Israel. Josías trajo redención al Dios de Israel. Y cuando decimos la palabra de redención, estamos diciendo que esa deuda pendiente, Josías vino y la pagó. Volvemos ahora, fíjense que le dije, recuerde esta palabra, los reyes, los gobernantes guiando al pueblo. Fíjense cómo Josías pagó la deuda de los gobernantes anteriores. ¿Qué estaban haciendo? Que estaban llevando al pueblo hacia un despeñadero. Pagó la deuda. Recuerden esa palabra. Josías pagó esa deuda. La deuda de los gobernantes de Israel para con Dios la pagó, restaurando la adoración. Y a pesar de eso, vemos que también, tristemente, Josías tiene un juicio o un escenario final trágico. Y ahí nos preguntamos, si fuera una película, porque a veces cuando la leemos no nos emociona tanto como cuando la vemos. No sé si a usted le pasa, pero hay películas que lo mantienen a usted, mire, al filo del asiento. Dice, ¿qué va a pasar ahora? No. Entonces estamos viendo aquí a este buen rey, mejor rey, haciendo todo lo correcto, haciendo las cosas adecuadamente, restaurando, pagando deudas. Y justo entonces tiene un trágico final. ¿A qué se le parece? Se parece como alguien que conocemos, ¿no? Porque los reyes no estábamos allí. Esto es el pueblo de Israel. Pero hoy la iglesia del Señor, ¿se le parece a algo, verdad? ¿Se le parece a un mejor rey que tenemos nosotros? A ese mejor rey que no solamente pagó la deuda, restauró la adoración,
a ese mejor rey que lo estaba haciendo todo conforme a la voluntad de Dios, a ese mejor rey que no había pecado en él de ningún tipo, a ese mejor rey que también tuvo un trágico final. ¿Ven lo hermoso de la palabra? Como algo que ni siquiera ellos imaginaban que iba a pasar, cómo comienza a conectar una historia con otra. Por eso es que cuando hablamos de la narrativa de las Escrituras, decimos que ella cuenta una sola historia. Como Dios salva a pecadores por pura gracia por medio de Cristo Jesús. Y vemos a Cristo como una semilla sembrada en todo el Antiguo Testamento en diferentes contextos, en diferentes escenarios. Y ahora lo estamos viendo justo en Josías. El mejor rey que David, mucho mejor, que hace todo lo correcto delante de Dios, pero que tiene un trágico final. Muere en la batalla. Entonces Josías señala que nuestro rey, que es nuestro rey de reyes, no solamente tendrá una derrota para la muerte, sino que nuestro rey de reyes, a diferencia de Josías, que fue muerto y no se resucitó, y fue muerto y allí terminó y quedó solamente el legado de sus obras, nuestro rey iba a ser mejor que él, porque no solamente iba a hacer mejor cosas que Josías, sino que él iba a vencer a la muerte. Él iba a vencer a la muerte. Y esto, hermanos, lo podemos interpretar porque hoy tenemos las Escrituras completas. Tenemos el Antiguo, el Nuevo Testamento, tenemos libro por libro y podemos interpretar en esa analogía de la fe, en esos textos que confirman otros textos, en esos textos que nos pueden validar e interpretar las Escrituras. Entonces, la historia de Cristo la vemos también en una forma de semillita allí, miren, como una plantita, también reflejada en Josías. Y por último, Joaquín. Y usted se preguntará, ¿qué rol juega Joaquín aquí? Bueno, con la muerte de Josías parecería que todo terminó. Parecería que ya el pueblo, esa promesa de Dios de levantar del linaje de David un rey, ya se murió allí con Josías. Parecería eso. Parecería que ya el pueblo no podía contar con un rey mejor, porque ¿quién iba a ser mejor? ¿Quién podía llenar el saco, los zapatos de Josías? ¿Quién? ¿Y de dónde Dios iba a sacar a alguien que fuera descendiente de David para justo cumplir con la promesa? Mis hermanos, aquí el texto nos está diciendo que hay un grupo, como siempre, hay un remanente fiel, que de seguro se preguntaba, ¿y ahora qué? Hay otros que, como vemos, el pueblo caminando de la espalda, pero había un remanente que de seguro se preguntaba posiblemente, ¿y ahora? ¿Murió Josías? ¿Y la promesa de Dios de un mejor rey que viene del linaje de David? ¿Dónde se cumple? ¿Cómo la vemos? Y aquí viene la historia de Joaquín. Joaquín, ¿qué era? ¿Era nieto de quién? De Josías. Pero ¿qué pasó con Joaquín? Joaquín fue secuestrado justo antes de la gran matanza y de la batalla y fue llevado a Babilonia como rehén. Entonces estamos viendo cómo en ese escenario trágico Dios preservó la vida de ¿quién? De Joaquín, como descendiente de David, para luego posteriormente los versículos o los capítulos 24 al 25 muestran cómo fue liberado de nuevo, liberado por el rey de Babilonia y puesto en libertad, y él regresa a Israel. Y allí comienza nuevamente la historia. Ven cómo Dios se encarga de conectar todo, cómo Dios se encarga de traer esperanza, cómo el plan de Dios siempre se cumple. Por lo tanto, hermanos, ¿con qué concluimos con esta panorámica del Primera y Segunda de Reyes? Como hablábamos hace un minuto, cuando vemos este tipo de narrativas, tendemos casi siempre ¿a qué? A irnos directo a los personajes que el texto nos está presentando, a irnos directo a la narrativa, a los eventos, a los sucesos, a las cosas que están pasando allí, lo cual no está mal, porque ciertamente vamos a las Escrituras y queremos manejarla con integridad.
Pero nosotros hoy que tenemos la Biblia completa, que tenemos el Nuevo Testamento y que tenemos a Cristo y tenemos sus promesas y que lo hemos entendido, ¿qué debemos hacer? Decir, ¿dónde está Cristo aquí? Y es como si tuviéramos una lupa encendida. Miren, ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está esa semilla? ¿Dónde está esa promesa? Esa idea de la redención por medio de un mejor rey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesito encontrarla. Y es justo lo que Reyes nos presenta, a pesar de que todo lo que Reyes relata, primordialmente, ¿qué es? Las consecuencias del pueblo por su desobediencia y por caminar de espalda a Dios. Recordándonos que esas promesas de Dios de bendición y prosperidad de Deuteronomio también tenían una prescripción abajo, una letrica. No creo que Dios la haya puesto en letra negrita chiquita, eso lo hacen los bancos. Otra letra adicional. Esa letra era: si cumples esto, serás bendecido, pero si haces lo opuesto, entonces tú tendrás las consecuencias. Y eso es lo que vemos en Reyes. Pero a pesar de eso, ¿qué vemos? Vemos que nuestro Rey eterno, Jesús, Él estaba allí, presente en medio de esa narrativa, como una idea, como una promesa, como una semilla. Que nuestro Rey Supremo, Jesús, Él iba a completar el plan de Dios, que por un momento algunos pensaron: ¿y entonces qué va a pasar? Ahora se murió Josías. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a cumplir la promesa de Dios? Sí. Allí Dios había prometido por medio de una semillita, de algo pequeño, esa promesa se ha de cumplir. Y lo vemos en la preservación de Joaquín, que sale del linaje de David. Y el Rey Supremo, mejor que todos, era aquel que venía del linaje de David. Entonces estamos viendo cómo Dios una vez más cumple sus promesas. Para demostrarnos que a nosotros, a la iglesia hoy, que Dios es confiable, que Dios es veraz, que Dios es fiable. Podemos depositar en Él toda nuestra confianza hoy. Hoy, como la iglesia que no vio a Cristo caminar, como aquellos que no estuvimos con Él, hoy podemos confiar plenamente en nuestro Dios, porque Él cumple todas sus promesas. Y es fiable y confiable, porque así la historia lo relata. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Una vez más, gracias por permitirnos venir a la reunión, mi Dios, de tu pueblo. Este pueblo, Señor, que cree en ti. Y que tu palabra dice: bienaventurados los que sin ver creen. Y aunque nosotros no estábamos contigo, no caminamos junto a ti, Señor, creemos en ti. Creemos en ti, creemos en el Padre Celestial. Creemos porque tú eres real. Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia sus obras. Tú eres real. Creemos en ti porque tu palabra muestra tu fidelidad y tu veracidad. Creemos en ti porque tu plan siempre se cumple, sin importar los posibles obstáculos que veamos. Tú siempre tienes el plan ganador. Y es por eso que en ti confiamos hoy, tu iglesia del 2024. De una temporada con muchas cosas que pudiéramos resaltar que van en contra de ti y que parecería que estamos en el escenario más oscuro de la humanidad. Pero a pesar de todo esto, tu plan se cumple y tus promesas son fieles. Y es lo que hoy hemos aprendido por medio del texto de Reyes. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, y muchas gracias.